¿Te has preguntado alguna vez si tu historia es realmente sólida? Es esto que lees tu manuscrito y aunque más o menos te convence, notas que hay algo que flojea, pero no sabes seguro qué es. No te preocupes, es normal que esto te pase. De hecho, como escritora sé lo que se siente. Relees una y otra vez tu borrador y sigues con esa sensación de que hay algo que no encaja. Por eso hoy te traigo 5 señales de alarma o red flags narrativas, como yo las llamo, que te avisan de si tu historia hace aguas. Soy Celia Arias, correctora, mentora de autor y escritora, y si quieres aprender a crear una gran historia, quédate conmigo. Antes de empezar, te recomiendo tener un papel o una libreta a mano. Así puedes ir anotando cada red flag que te comente y crear tu propio checklist de validación de la historia. Lo ideal es hacer el chequeo cuando termines el primer borrador, aunque también te servirá si trabajas en una escaleta muy detallada. Bien, vamos allá. Entremos de lleno en la primera red flag. Son las motivaciones flojas o poco creíbles. Cuando creas una historia, los personajes casi nunca hacen las cosas porque sí. Necesitan una razón de peso que los saque de su zona de confort, los lleva a arriesgarse o incluso jugarse la vida y no tirar la toalla a las primeras de cambio, claro. Son esos momentos claros de no puedo rendirme, si lo hago mi familia morirá. Y eso es la motivación. Y tal vez me preguntes, pero Celia, ¿cómo localizo la motivación en mi novela? Pregúntate siempre para qué quiere el personaje conseguir lo que sea. No te preocupes, que te lo pongo fácil y vamos a verlos con ejemplos. Hay muchos más, pero estos te pueden servir como inspiración. En thriller puede ser resolver un misterio que haga justicia. En fantasía o ciencia ficción, liderar una rebelión para ayudar a los desfavorecidos. En drama puede ser, por ejemplo, recuperar a tu hijo para enmendar un error del pasado. En comedia, mantener las apariencias para evitar hacer el ridículo. O en novela histórica, demostrar que eres digno del clan familiar. Como ves, en estos casos, el personaje tiene una motivación sólida para querer conseguir algo, salvar el mundo, a su familia, entrar al clan, etc. El problema es que en algunas novelas no hay motivación clara desde el principio y entonces el lector poco a poco se va desinflando, porque seamos sinceros, nadie quiere ver a un héroe con más ganas de manta y de meterse en Netflix que de salvar el mundo. Por eso es crucial que revises si tu novela tiene bien controlada la gran motivación que sostiene la historia. Si has puesto algo de peso, vas por buen camino. Pero ojo, y aquí viene lo bueno, porque ya sabes que a mí me gusta ir un paso más allá. A veces los errores no surgen de esta gran motivación, sino de las otras chiquitas, de esas que tienen que ver con cada decisión que toma el personaje a lo largo de la aventura. Porque a veces no las manejamos bien y, sin darnos cuenta, nos encontramos con motivaciones flojas o que no tienen ningún sentido. Te pongo un ejemplo para que lo veas mejor. Imagina que quieres incluir una escena de acción y el protagonista arriesga la vida para recuperar un objeto, pero resulta que luego ese objeto no aporta nada a la trama ni vuelve a aparecer. Y claro, tú piensas, ¿en serio montaron todo este lío para eso? En cambio, si ese objeto sirve para resolver un enigma, derrotar al villano o incluso salvar a alguien, cambia bastante el enfoque. Por eso, antes de que el personaje dé un paso importante, puede hacerte preguntas tipo ¿para qué? ¿Para qué arriesga la vida? ¿Para qué entra en esa casa? ¿Para qué confía en alguien? Todas estas preguntas te ayudarán a entender sus motivos. Incluso si quieres ir más allá, para validar una escena puedes preguntarte, si mi personaje no hiciera esto, ¿qué pasaría? ¿Habría algún cambio? Si la respuesta es no cambia nada o todo sigue igual, esa motivación es floja y necesita algo más potente que le dé sentido a lo que hace. La segunda señal de alarma es esa acción incoherente que contradice al personaje. Suele parecer avanzada la historia, incluso al final, y es el típico caso en que un personaje actúa siempre de la misma manera y de repente hace lo contrario solo porque al autor le conviene. Por ejemplo, tenemos a un personaje que es egoísta y cobarde y ha demostrado 1000 veces que solo piensa en sí mismo y de repente en el clima se enfrenta al villano para salvar a un amigo. El resultado es que el lector se desconcierta y la escena lo saca de un plumazo de la historia. Y ya te veo venir que me vas a preguntar,
Pero los personajes no deben cambiar, evolucionar a lo largo de la historia. Claro que sí, dentro de lo que se pueda deben tener diferentes cambios y evoluciones, pero no de golpe ni casi por inspiración divina. El sacrificio por el amigo sería creíble solo si antes hemos visto algunas señales. Por ejemplo, se arriesgó un poco por alguien, empatizó en algunos momentos clave, demostró que a alguien le importaba. Entonces sí, cuando llega el clima, el cambio de actitud tiene todo el sentido del mundo. Por eso deja siempre pistas poco a poco de la evolución y el lector lo aceptará sin protestar. Otra red flag es el sacrificio gratuito. Es ese momento en que el personaje muere o renuncia solo para provocar drama, pero sin que de verdad cambie nada en la historia. Lo vemos mucho en las películas de acción. Matan a un secundario de esos de los que caen bien solo para que la audiencia sufra un poco. Y ya está, siguen con la historia como si nada. Eso no es desarrollo, es manipulación barata. Como escritora y mentora, no soy fan del matar por matar. Incluso aunque es algo que está muy de moda en algunos géneros y no quiero señalar a nadie. Mi consejo es que cuando pienses en quitarte a un personaje de en medio, antes te pares un momento y te preguntes, ¿esa muerte tiene un sentido real en la trama? Si cambian las decisiones del protagonista o provoca un giro, ahí sí funciona. Por ejemplo, cuando muere el mentor, el héroe debe buscarse la vida solo por primera vez. O cuando fallece su madre, la protagonista se muda a la casa que hereda, lo que la lleva a reencontrarse con alguien de la infancia. O tal vez la renuncia de alguien en un robo obliga al grupo a replantear toda la misión. En esos casos, el sacrificio tiene un peso, tiene un sentido. Y no parece que sucede por azar, sino porque la historia en sí lo pedía. Otro punto a tener en cuenta son las subtramas desconectadas o de relleno. Son esos momentos que si los quitas, la historia sigue como estaba. Te pongo un ejemplo. En una novela está a punto de empezar la batalla final y encontramos 3 capítulos sobre un romance en una taberna. Esos capítulos sobran del tirón. Ahora bien, si ese romance es para conseguir un aliado imprescindible para la batalla, tiene sentido detenernos en la taberna. O imagina, por ejemplo, que en un drama metemos un problema familiar de varios capítulos que no influye en la decisión final del protagonista, ni le hace crecer, ni nada de nada. Sería diferente si a partir de este problema aprende algo que lo lleva a tomar una decisión que antes no se atrevía a hacer. Claro, esto así parece muy fácil de aplicar, pero sé que a veces cuando tenemos una subtrama es difícil decidir si nos quedamos o no con ella. Por eso te dejo algunas preguntas que puedes hacerte cuando dudes si incluir o no una subtrama. La primera es, ¿aporta algo nuevo a la historia principal? Por ejemplo, información, un aliado, un giro, etc. La segunda, ¿hace evolucionar al protagonista o a un personaje clave? Si el personaje es el mismo o tiene la misma información, sobra. Y la tercera es, ¿qué pasaría si la elimino? Si la historia sigue igual sin esa subtrama, es que es relleno. Porque todas las subtramas que incluya deben servir para mejorar y avanzar la historia principal, no para rellenar páginas. Y se nota enseguida cuando algo sobra. Tú lo notarías, ¿verdad? Pues el lector también. La quinta y última red flag son el antagonista o conflictos flojos. Te voy a poner algunos ejemplos y tal vez parezca que soy un poco exagerada, pero bueno, es para que lo veas con claridad. Imagina a ese dictador implacable que amenaza con la guerra y al final firma la paz porque ese día era su cumpleaños y estaba de buen humor. O ese exnovio tóxico que arruina la vida de la protagonista durante toda la historia y al final se marcha porque simplemente se aburrió ya de darle el coñazo. Es que te quedas como, ¿en serio? ¿500 páginas para esto? La decepción es total. Y ojo, no siempre hablamos de un villano o un antagonista al uso. A veces es un conflicto que parece imposible, pero que luego se resuelve como si nada. Imagina que la protagonista quiere conseguir un ascenso en la empresa. La novela entera gira en torno a ese objetivo. Y al final decide hablar con el jefe o se lía con él y ¡zas! Ascenso concedido. ¿De verdad hacía falta una novela entera para eso? El lector se siente engañado. Tú te sentirías, ¿verdad? Porque si el conflicto principal es que no puede conseguir ese ascenso, debe costar sangre, sudor y lágrimas. Y aquí está la clave. A lo largo de la historia tienes que poner obstáculos reales y complicados relacionados con ese problema. Y esto se ve sobre todo en la resolución, hacia el final de la historia.
puedes tener 500 páginas de tensión, que te las curras un montón, te enganchas toda la historia, pero si hacia el final el conflicto se resuelve de manera fácil o incluso absurda, queda claro que era flojo desde el principio. Por eso es importante que, aunque no tengas todo planificado, al menos sepas más o menos cómo quieres que termine tu historia. Así puedes ir sembrando obstáculos que hagan creíble y épico ese desenlace, en lugar de resolverlo con un chasquido de dedos. Para que así, cuando el protagonista lo logre, el lector diga: ¡guau! Lo consiguió al fin, menos mal. Y casi te den ganas de levantarte y aplaudirle. Y sí, soy la primera que sé que cuesta mucho hacer sufrir a nuestros personajes, porque son como nuestros bebés y queremos que todo les vaya bien. Pero si no sufren nada, si todo es demasiado fácil, la historia pierde fuerza y el lector se decepciona totalmente. A ti también te pasaría, ¿verdad? Y hasta aquí llegaron las 5 red flags que deberías revisar a conciencia en tu novela. Espero que lo que he compartido hoy contigo te ayude a mejorar tu historia. Si te ha servido, suscríbete al canal para no perderte más consejos como este. Y cuéntame en comentarios, ¿cuál de las 5 has descubierto en tu texto? Y aquí abajo te dejo también el enlace a mi newsletter con más recursos y trucos para escritores, para que sigas mejorando cada día. Y recuerda, los lectores siempre se merecen la mejor versión de tu historia. Muchas gracias por escribir conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más.